son los puntos débiles y los puntos fuertes. Bueno, entonces la nota principal de la sesión del miércoles fue que las características del sistema político mexicano actual, de ese que se inaugura en el año 2000 con las elecciones de julio y que dan la victoria a nivel presidencial a Vicente Fox, entonces se abre una etapa en la historia política de México nueva. Es una etapa caracterizada por la presencia de un sistema electoral confiable que tiene una característica competitiva seria. Hay por lo menos 3 partidos que sí tienen fuerza, que se disputan el voto, hay otros menores, pero la competencia es real y los resultados son creíbles. Esto, como lo veremos en las clases que vienen, es una novedad completa. En toda la historia política del México independiente, desde 1821 hasta el año 2000, no se había conjugado estos 2 factores. Un sistema de partidos más o menos en serio y un resultado creíble y aceptado. Hubo elecciones en el pasado, muchas, y las vamos a ver. En realidad hay elecciones en México desde antes de que México sea México. Las primeras elecciones interesantes son resultado de la Constitución de Cádiz de 1812. Y aquí en esta ciudad se dieron unos comicios bien interesantes, con resultados totalmente impredecibles y con participación numerosa. A raíz de eso, de 1812, pero justamente porque fueron tan impredecibles, hubo cohetes y hubo celebraciones, etcétera, no se volvieron a hacer, porque los resultados impredecibles no gustan a las autoridades. Luego, cuando México se hace independiente, vienen un montón de comicios, pero no son creíbles, no hay realmente competencia electoral, los resultados no son creíbles, no hay realmente partidos políticos. Y en esos raros momentos en que se dice que ahí está la raíz de la democracia moderna, política moderna mexicana, por ejemplo, Enrique Krause le gusta señalar 1911, con Madero como candidato presidencial, una elección en que participa quién sabe cuántos, porque los padrones no estaban bien hechos, pero es una participación masiva y gana Madero. Pues sí, gana Madero. Lo que pasa es que no hay competidor. Toda elección necesita de un elemento de competencia. Hay un teórico que ya en alguna vez lo verán ustedes, él es un economista que se metió también al tema de la ciencia política, Schumpeter, Joseph Schumpeter. Él señala, hace una definición de democracia muy conservadora. Bueno, esta, la más conservadora de todas las definiciones de democracia moderna que tengan ustedes disponibles, señala que solamente si hay proyectos realmente alternativos, si son extraordinariamente parecidos, no tiene mucho sentido. Podrá haber 2 partidos, 2 candidatos, 2 programas que resulten tan similares que votar por uno o por el otro no tiene mayor consecuencia. Gane el que gane, da lo mismo. Schumpeter señala en esto, es bien importante,
que tengan una distancia. Ahora, ¿cómo definen distancia? ¿Se acuerdan que comentaba en la primera clase que las ciencias sociales son un problema para la ciencia? Porque sus conceptos nunca están bien definidos. No hay posibilidades de definirlos bien. Entonces, una diferencia sustantiva. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién puede definir qué es diferencia sustantiva? El sentido común nos lo dice, pero no hay una fórmula como para decir que velocidades, distancia, tiempo, etc. Entonces, con Madero no hay posibilidades de elegir realmente, porque el otro candidato importante, el general Bernardo Reyes, padre del que fue el primer presidente de este colegio, Alfonso Reyes, simplemente se retira de la contienda. Dice que no hay garantías para una buena elección. Y hay otras elecciones a nivel local para el Congreso que sí son competidas, sí tienen sentido. En el mismo año en que en la misma elección en que se elige a Madero, se elige un Congreso, y ese Congreso sí tiene sentido. Y hay enemigos de Madero que son que ganan las elecciones. Entonces hay un elemento, pero a nivel presidencial no lo hay. Y después de Madero, ¿qué? Vienen las elecciones de Victoriano Huerta, que él mismo dice que no valen, así lo decide al final. Luego vendrán con la nueva constitución de 1917 las de Carranza y todas las demás que vienen. De antemano se sabe quién va a ganar. No hay realmente un rasgo de incertidumbre democrática. En la del 2000 sí, no estaba claro quién iba a ganar. En esa ocasión ya ustedes ya habían nacido, pero no sé si lo recuerden, porque no sé si tenían capacidad de analizar lo que estaban viviendo. Los más viejos ustedes sí, pero los más jóvenes puede que no. En esa ocasión hay un intento por parte de la corriente que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas y la que encabeza Vicente Fox, por una alianza, las mismas alianzas que se dieron ahora en las elecciones para gobernadores, al estilo de la de Oaxaca, por ejemplo. Hay ese intento porque no se está seguro de que alguno de los dos opositores tenga la suficiente fuerza como para derrotar al PRI. Entonces hay ese elemento de incertidumbre. Se hace la negociación, se viene abajo la negociación. En última instancia, ninguno de los dos candidatos de oposición quería ceder su lugar al otro, aunque la lógica era perfecta. Primero rompamos ese anillo de hierro que rodea al sistema político mexicano, que es el PRI, y una vez que se rompa, que haya el pluralismo, entonces tendrá sentido que nos enfrentemos izquierda y derecha. Pero mientras el PRI no salga, no tiene mucho sentido. No se llevó a cabo, pero eso es un indicador de la incertidumbre. Entonces hay en el sistema electoral varias posibilidades, hay tres por lo menos. Existe incertidumbre, existe ya un sistema de vigilancia del voto que asegura más o menos que lo que se vota en las urnas sea lo que se refleje en los resultados. Entonces parece que es fantástico, es un cambio sustantivo, histórico, sin precedente. México entra al siglo XXI sin totalmente virgen en materia de elecciones democráticas reales. Nunca las habíamos tenido, nunca. Entonces estamos un poco retrasados, probablemente muy retrasados, unos de los más retrasados en todo el sistema internacional. Sin embargo, esto se ve como un parteaguas. Luego vienen los 10 años
esos que ustedes sí ya han vivido, que ya tienen una conciencia más o menos clara de lo que sucedió. Todas las grandes transiciones de sistemas totalitarios o autoritarios a sistemas democráticos han despertado enormes expectativas. Porque lo que no se conoce en la imaginación del individuo, de los grupos y de la nación en su conjunto, justamente por desconocido, se le atribuyen virtudes enormes. Cuando llegue la democracia, como el tango, el día que me quieras será de plenilunio, y no salió la luna ese día, y un rayo misterioso habrá ido en tu pelo. Pues no, cayó el rayo y no hizo ni pelo, sino que quemó un árbol. Hay una ansia de cambio, de un cambio que signifique una especie de transformación tanto política como ética de la sociedad, y no se va a dar, en ninguna parte se ha dado. Los españoles también, cuando cambian su sistema político después de la muerte de Franco, van a encontrarse con la decepción democrática, pero hay de decepciones a decepciones. Y yo propongo que en este caso el nivel de decepción es muy alto. Esa es la característica política de México en el 2010, que se le pidió demasiado a la democracia. Los grandes actores democráticos no hicieron un acuerdo, dejaron que las cosas pasaran. Se dejó a la mano invisible de la votación la decisión, a ver por dónde vamos. Nadie concertó con el otro. Y cuando viene el resultado final, la votación para el Congreso le da al partido de Fox no la mayoría absoluta, y sí una presencia sustantiva del PRI. Le da, mantiene al PRI 19 gobernadores de 32 estados. Quiere decir que el antiguo sistema se mantiene en 19 secciones del país. El cambio democrático es al nivel macro, pero al nivel intermedio de los estados, más de la mitad permanecen como estaban. Es una minoría la que cambia a nivel de los estados, y es una minoría todavía mayor la que cambia a nivel del municipio. El municipio es la célula formal de nuestro sistema político, y la mayoría de los municipios están en poder del PRI. La única diferencia para el PRI sustantiva es que no tiene jefe, y eso sí es un problemón, porque ese partido que nació en 1929 de una decisión de la élite encabezada por Plutarco Elías Calles, tiene como característica central una obediencia al jefe. Calles no es ni presidente ni nada, es un ciudadano normal, común y corriente, y es el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Ya lo veremos más adelante. Hubo una vez que alguien, un estudiante de la universidad, se le preguntó qué era el maximato, y respondió: el momento de máximo esplendor. El maximato es ese lapso que va entre el asesinato de Obregón en 1928 y el momento en que el general Cárdenas corre al general Calles del país en 1934. Bueno, lo corren finalmente hasta 35, pero es en ese momento la figura de Calles es la que domina, y luego será el presidente. El presidente en turno será quien controle al partido. El sistema estaba de esa manera: el presidente, el partido, no había más que realmente un partido, es el partido. Así como cuando aquí se dice voy a la embajada, o sea, ¿cuál embajada? Pues no hay más que una, la de Estados Unidos. Todas las demás son puramente simbólicas. Entonces, ese es el presidente. El partido controla a los gobiernos estatales, controla al poder legislativo, controla al poder judicial, controla todo.
Entonces, el año 2000 deja una parte del antiguo sistema en su lugar, pero sin la pieza clave, sin el jefe. El PRI siempre tuvo divisiones internas, siempre. Todos los grandes partidos, todos, el Partido Comunista de la Unión Soviética bajo Stalin tenía divisiones. No se veían, eso sí. Parecía monolítico, no existe el partido monolítico. El Partido Nacional Socialista con Hitler parecía monolítico, pero vaya que si había unos conflictos. La noche de los cuchillos largos es una manera de eliminar parte de los conflictos. Simplemente matan a los otros. Bueno, es una manera muy eficiente, pero poco duradera. Van a volver a salir, Entonces, aquí que no se ve bien, ¿verdad? Vamos a ver. No. Se ven dos cosas. Yo soy daltónico, así que no veo la diferencia, pero sí medio se ven, ¿verdad? Medio se ven. Bueno, ahí está el México. Eso es una manera, una de las muchas maneras de ver al México de los últimos 10 años. Ahora resulta que son 18 estados, ya no 19. No hemos avanzado gran cosa. Pero claro, ya se fueron en Oaxaca, se fueron en Puebla. Sobre todo el de Oaxaca es el interesante, ese es el interesante. En Puebla no sé si se fueron o no se fueron, porque pero en fin, vamos a verlo. Bueno, pero este sistema, veámoslo así, la democracia como fórmula política es una fórmula, hijo, se requiere una imaginación desbordante para que funcione. Porque desde que se intentó en la Grecia clásica, ¿hace cuánto? Hace 2500 años, supuso una cosa fundamental, que llegada a la edad adulta, en este caso nada más los hombres, y nada más los hombres libres, y no los extranjeros, en la Atenas, son iguales políticamente hablando. Bueno, pues nada más volteemos a ver, no somos iguales. Es decir, se requiere que la imaginación entre en acción, esta idea de la igualdad. Para que la imaginación entre en acción, se requiere una cultura, la cultura de la igualdad política, que ha venido en estos 2500 años haciendo maravillas. La República Romana es la que acepta primero que extiende la ciudadanía, pero el cristianismo da un golpe fantástico. Resulta que somos iguales el hijo del pastor y el rey. Todos son iguales, son hijos de Dios. Y el momento de ser juzgados serán igualitos, y unos irán al infierno y otros al cielo, pero no importan las clases sociales. Está interesante. Esta igualdad, en la Edad Media, hay un choque fantástico, porque es la desigualdad, la Edad Media es la desigualdad en serio. Si uno nace pastor, se muere pastor, y su hijo será pastor, y se morirá pastor, y su nieto, y su bisnieto, y todos. Solamente queda un puntito para poder ascender, la iglesia. Si alguien es muy bueno, y muy colmilludo, y se mete a la iglesia, y tiene muchísima suerte, viniendo de las capas bajas, va a subir hasta ser obispo, y quién quita y santo. Claro que para santo ya está muerto, pero antes puede llegar a ser gente de mucho poder, pero nada más ellos. Luego viene el Renacimiento, y viene la Ilustración y la Revolución Francesa, y entonces todos son citoyens, todos tienen los mismos derechos, son iguales, pero no somos iguales. Todo nos dice que somos desiguales, sobre todo el dinero.
pero la desigualdad es lo que los sentidos nos dicen que somos. Entonces hay que tener una cultura que nos obligue a borrar los sentidos, al menos durante un momento, y que todos seamos iguales. Que Slim y usted sean iguales, pero está duro que sean iguales, pero bueno, es un momento, un solo momento. Ahora, no se puede asentar esa igualdad política en una base muy desigual, y ahí es donde vamos a ver la distribución del ingreso. Sí. Si le pone por aquí aquí los vemos donde está la distribución del ingreso. Sígale. Más. Acá está. Por aquí está, sí. Ahora sí, póngala. Nos hacemos bolas con estas, ¿verdad? Pero bueno, aquí está la distribución del ingreso en el... está consultado en el 2010. Puede ser que los indicadores sean del año pasado, pero no importa. Un año, 2 años en esto da más o menos lo mismo. Pero esta es la democracia nos lleva a un aumento de la desigualdad. Entonces hay ahí una contradicción que legalmente no tiene nada que ver. La democracia nunca prometió igualdad material. Son dos cosas distintas, pero son distintas, realmente son distintas. O una se necesita con la otra. Ahora vamos a poner ese de las... mero. Esta es buenísima, esta gráfica. Tiene una cierta elegancia, ¿vale? Fluida. Aquí tenemos... ayer, ¿quiénes fueron a la conferencia? ¿Se acuerdan que puso a Dinamarca como el ejemplo del país más bien gobernado, el sistema político mejor del planeta en el siglo XXI, por todos sus indicadores? Uno de esos indicadores es el coeficiente de Gini, ya lo aprenderán en su clase de estadística. Es muy bueno para entender la diferencia en la distribución del ingreso dentro de cada país. Entonces el país con menos diferencia interna, en donde los ciudadanos casi son iguales, no es un país comunista, no fue la Unión Soviética, no es China, menos ahora. En China la desigualdad ahora es realmente notable. Pero véanlo, aquí, bueno, Suecia, Luxemburgo ni lo tomamos en cuenta, no es ni países, pero Austria, fíjense, la República Checa, la Eslovaca, Finlandia, tienen muy poca desigualdad social, muy poca. Entonces, dentro de todos los de la OCDE, ¿quién tiene más desigualdad social? ¿Quién es el país más desigual? Pues nosotros. Si contamos de aquí para allá, somos el primero. Ahora, normalmente la idea de estas gráficas es contar de allá para acá. Pero si le damos un poco la vuelta, pues estamos en primer lugar. Nada más que en uno de esos primeros lugares muy desagradables, de los que quisiéramos escapar. Aquí también está interesante esto. La democracia por antonomasia, el país que sostiene en la Guerra Fría el peso de la defensa de la democracia política. Bueno, pues no es un país muy igualitario, nunca lo ha sido, nunca pretendió serlo. Pero tiene una cultura democrática muy fuerte, una cultura democrática anterior a su aparición como país independiente. Por lo menos la parte blanca de esa sociedad, porque la parte oscura es así,
ahí habría a lo mejor hay un tipo de democracia interna entre los esclavos, pero supongamos que lo dejamos al lado. Lo importante es que esta está sostenida en una tradición democrática. Y lo que acabo de decir es que esta está sostenida en una tradición antidemocrática. Que nosotros, si los norteamericanos tienen ya 220, 230 años de democracia, nosotros tenemos 10. Ellos pueden sostener su desigualdad y con dificultades. Ahorita el problema de los impuestos en Estados Unidos, que Bush les bajó los impuestos y aumentó las guerras. Entonces, ¿quién paga por las guerras si no hay impuestos? La deuda. Por eso tienen ahorita un problemón de la patada. No saben qué hacer con su deuda. Tienen una de las deudas más monumentales, monstruosas del planeta. Lo que pasa es que ellos también son los que hacen los dólares. Y eso ayuda. Pero hasta cierto punto. Su problema ahora es un problema de viabilidad económica. Por eso están tan lentos en su reactivación económica, que entre otras cosas nos afecta a nosotros directamente por el bendito Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. Estamos pegados a esa máquina como cabús. Entonces, ustedes ya no se acuerdan de las máquinas ni de los cabuses. ¿Quién vio un cabús en su vida? ¿Usted sí lo vio? Sí. ¿Se acuerdan? Eran chiquitos, amarillitos, hasta atrás, y allí iban los que manejaban el tren, y es la parte hasta atrás. Bueno, pues de este tren somos el cabús. Pero bueno, me estoy desviando. El punto es este. Es una democracia nueva, asentada en una enorme desigualdad. Y ahora póngale lo de la economía, lo del crecimiento económico, por favor. Ahí anda. Sí. ¿Este? Este mero. Fíjense ustedes cómo crecíamos cuando no teníamos democracia. Este es el crecimiento real. Es decir, se deduce el crecimiento demográfico. El promedio es de más del 6% anual. Más del 6%. Pero como crecíamos como conejos, en esa época, era una explosión demográfica, entonces hay que descontar. Ahora no, ahora crecemos al 1%. Aquí crecíamos al 3%. Ustedes son producto de la última parte del boom demográfico. Ya cuando ustedes tengan hijos, si fuera posible tendrían medio hijo, pero no, van a tener 1, 2, pero este era el México de los 5, 6 hijos por familia. Siempre fue así en México, siempre, desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que no había antibióticos, entonces se morían. Este es el México de los que ya no se mueren, porque ya hay un sistema medianamente de salud pública y hay antibióticos. Pero viene la crisis de 1982, que ya la veremos, aquí está ya del 83, y entonces no solamente no crecemos nada, decrecemos menos 2%. Luego crece el modelo, este es el pobre de la Madrid. Así se entiende por qué van a empezar los problemas políticos a agudizarse, no en grupos muy localizados. En el 68 son los estudiantes y no le pasa nada al sistema. Aquí van a ser más, porque son todos los afectados. Y luego tenemos, écheme el otro, el última parte. Aquí ya estamos en la plena democracia. Y entonces, la del PIB per cápita. En el 2000, en el año en que Fox es electo, va muy bien. No hay correlación, en sí, es un desastre de la economía. Entonces los mexicanos votaron en contra del PRI por el desastre. No, estábamos saliendo, aparentemente. Y llega la democracia y no crecemos nada, sino que bajamos.
Y luego, bueno, esto pues, es la nada. Luego aquí empieza a medio crecer, es el petróleo, esto es el petróleo. Pero esto y estos son el petróleo. Luego ha de crecer, y me falta poner ahí el 2009. Entonces hay la economía simplemente, entonces es una estructura social muy desigual y es una economía que no funciona. Piénsenle este cuadro y China. China va enloquecida. Está creciendo al 10, incluso al 11% y no tiene crecimiento demográfico. Porque ahí la política de un hijo que tiene sus salidas, se puede uno ver, hay alguien que se las ingenia para tener dos y paga multas y le da vueltas, pero es un decrecimiento real. Entonces cuando el PIB crece, pues realmente crece, porque no hay que disminuir el crecimiento de la población. India tiene el otro problema, está creciendo rápido, pero sigue con un crecimiento de población. Ese va a ser el país más poblado del planeta, va a sobrepasar a China. Los chinos ya están asentando y los hindús van, pero todavía como rocket. Pero el punto somos nosotros. Entonces aquí tenemos nuestra democracia está en un entorno muy, muy desafortunado. Materialmente hablando, tiene que cargar con el peso de una desigualdad que no la creo, el cambio de ahora. Ese lo tenemos desde tiempos coloniales. Yo no sé cómo sería a lo mejor alguien logra hacer un índice de distribución del ingreso en el México prehispánico, no sé cómo se le puede hacer, pero desde que tenemos más o menos cifras y testimonios, ya no cuantitativos sino cualitativos, de la desigualdad, que es desde la época colonial, México es desigual entre los desiguales. Es un país de injusticia social permanente, esa no es una variable, es una situación permanente. Cuando se quiere dar un salto de la cualitativo en esto, se señala, en situaciones como la mexicana no hay forma de modificar esto más que lentamente y con crecimiento económico. Bueno, lentamente en un periodo, si hablamos de lentitud en otras épocas, todo era lento, pero ahora no es la lentitud la característica de la sociedad ni de su cultura, cambia muy rápidamente, pero esto va a tener que cambiar con mucha lentitud y requiere crecimiento económico. Si en el pasado el crecimiento del 6% promedio anual del PIB era más o menos aceptable y aún ahí había problemas, para que eso cambie necesitaríamos un crecimiento a lo chino del 10%, pero no lo estamos teniendo ni hay posibilidades medianamente realistas de alcanzarlo. Así que vamos a tener esto con nosotros. ¿Qué es lo que significa, entre otras cosas, este tipo de crecimiento? Falta de empleo. Como les decía la vez pasada, el mundo en el que ustedes se van a enfrentar es un mundo sin empleos. Sin empleos formales. Lo que hay es el empleo informal y lo que hay es la expulsión. México tiene el 10% de su población en otro país. Eso lo hace probablemente el país que más población tiene asentada en otro. Y si no es el más cercano. Entonces tenemos 10% de los mexicanos que viven
en Estados Unidos. Una parte de ellos vive con papeles y otra parte sin papeles. Quiere decir que tenemos en Estados Unidos y en México, compartimos un problema enorme, que es el de una masa de población que ya se fue, pero que tiene su raíz aquí, que puede volver, la pueden expulsar. ¿Y quiénes son los que se van? Aquí hay una literatura enorme. Quizá el que tiene uno de los estudios más interesantes es Jorge Bustamante. Y él señala que hay una autoselección. Se van los más emprendedores, los que están dispuestos a correr más riesgos. Entonces hay una descapitalización en ese sentido. Si los que nos quedamos somos los peores y los que se van son los mejores, esa autoselección está quitando la crème de la crème de los emprendedores, aunque sea de las clases bajas. Pero ahora resulta que están yendo también los otros, los de las clases altas, no porque sean los mejores de los mejores, sino porque corren y tienen la posibilidad de irse. Entonces vamos a poner ese que vieron la vez pasada, el ejecutómetro, que está muy bueno. ¿Se ve o no se ve? No, ¿verdad? A ver. Bueno, este ejecutómetro resulta que ya está está un poco fuera de contexto, porque nos acaban de decir hace unos días que los muertos son más y no nos los desglosaron. Entonces, ya repasaste, ¿no? El punto es que esto era hasta que, por ahí estaba la fecha, creo que estaba acá abajo, hasta dónde está esto, no está. La fuente. Bueno, no importa dónde está Llega, la fuente. En 2009. No, pero este es el 2000, son es el 6,000. 2010. Grupo Reforma. Sí, Grupo Reforma, pero la fuente tiene el día. Sí, cada día. Sí, estamos poniéndolos, aquí hay que irlos cambiando, pero así ahorita está cambiando. Está Julio. Está Eh, Julio. Este es otro problema que se incubó hace mucho tiempo. Ese problema se incuba más o menos ya como problema que empieza a ser serio en los 1945 a 50. Lleva 60 años, pero explotó ahora. Explotó ahora que el sistema cambió. Y lo que el cambio está mostrando las debilidades que estaban siempre allí, pero ahora se están agudizando. El cambio, en vez de ser un cambio que lleva a una etapa superior en donde funcione mejor, puesto que es democrático y tiene entonces la legitimidad democrática, es más o menos lo que Krasner presentó ayer en la conferencia en relación a Samuel Huntington. Esta hipótesis que presenta, Krasner habló de su libro Political Order in Changing Societies, pero no hizo una referencia que yo esperaba que la hiciera. Uno de los ejemplos de Huntington, que sale una y otra vez, es México. Huntington le tiene un enorme aprecio al México del PRI, porque es un sistema autoritario que controla a la población. Controla, ya lo verán cuando vean el esquema de David Easton de insumos y productos de los sistemas políticos. Controla mucho los insumos. ¿Quién hace demandas? ¿Qué tipo de demandas? Se van mediatizando por el control del sistema. Entonces el sistema tiene exactamente las que necesita, las que puede permitir para procesarlas, y tiene las instituciones para procesarlas. Con la democracia hay una explosión de demandas.
ya no hay control de las demandas. Ya cualquiera se puede organizar y hacer sus demandas políticas. Ahora, a ver quién le hace caso, porque no hay las instituciones necesarias para procesarlas. Hay un exceso de demandas políticas en un sistema que no tiene las instituciones para meterlas, canalizarlas, domesticarlas, transformarlas y finalmente dar resultados. En ese sistema, el crimen organizado es como un germen patógeno en un organismo debilitado. Ya no tiene anticuerpos y entonces florece de esta manera. Este crimen organizado, ¿cuánto controla? Bueno, pues nadie lo sabe, porque no llevan estadísticas. Aunque fíjense que sí hay estadísticas de eso. Hay un estudio que me parece fantástico. Esto necesitan un poco de imaginación sociológica, como diría Ray Mills, y pueden hacer maravillas. En Chicago, un profesor joven se hizo amigo de un gang de vendedores de droga. Y resulta que cuando les cayó, como normalmente ocurre al final de cuentas, les cae la policía y los mete a la cárcel, el contador le entregó su libro al académico. Y entonces sale ahí la lógica de la economía de la droga. Es una lógica buenísima. Bueno, para el que lo controlaba. Es una lógica implacable e impecable. Pero se gana muy bien a los altos niveles. Entonces se puede calcular ya, allí en Estados Unidos, cuánto es el consumo, el valor, etcétera, en una zona determinada, porque este gang controlaba una parte de la ciudad, se puede hasta ver por calles. En esta superficie, en una zona urbana, en Estados Unidos, la droga significa esto. Bueno, en un país como México está más difícil, pero el cálculo es entre 20 y 30 mil millones de dólares por año. En una economía que no crece, en una economía que no da empleo, en una economía en donde todavía dominan los jóvenes. Al ratito ya va a dejar de ser eso. Ya lo que se llama el bono demográfico se está acabando con ustedes. Es el momento en que México tenía la gran oportunidad de tener muchos jóvenes en edad de trabajar y acumular para cuando ustedes lleguen a la edad que yo tengo. Cuando lleguen a la edad que yo tengo va a estar canijo, porque no se acumuló ahorita. No se puede acumular, no hay empleo. Entonces, esto se aprovecha de la debilidad institucional que se creó al cambiar el sistema político. El cambio que, insisto, desde la vez pasada les decía yo que es un cambio no pactado, es una transición no pactada. Es una transición que se hace dejando a las inercias y a las nuevas fuerzas que vean a ver cómo le hacen y se acomoden otra vez. Pero esa falta de pacto se ha redundado en una debilidad institucional. Entonces tenemos más problemas de los que tenía el antiguo sistema. Tenemos los mismos problemas que tenía el anterior y otros nuevos. Se supone que hay algo novedoso, la enorme energía que da la legitimidad. Pero como vimos en las elecciones del 2006, hay una parte de los actores políticos que simplemente dicen no es legítimo, y entonces pone en duda la legitimidad misma del sistema. Así que acumulamos muchos de los problemas y muy pocas de las ventajas que da el cambio. No ocurre así en todas partes, no ocurrió así. El cambio en España es el que se nos presenta siempre como el ejemplo
no del caso perfecto, pero pues el más interesante, en donde más bien es un círculo virtuoso el que se crea allí. Se llega a un acuerdo entre enemigos mortales y va cambiando, y las disputas son duras, porque ahora el PP y el PSOE se dicen de todo lo que se puede decir dentro de lo que la decencia permite, pero se dicen todo, se echan la culpa de todo, son durísimos. Pero de no ser ETA, que ya está a la baja, la violencia no entra en su mundo, las instituciones más o menos funcionan. Las instituciones del pasado, como la policía, que Franco la mantuvo bien, bueno, sigue siendo una policía muy profesional. Un señor Roldán, que era el jefe de la Guardia Civil, resultó un raterazo de primera, y lo metieron a la cárcel, ya salió y no ha dicho dónde tiene el dinero que se robó. Bueno, entonces no es tan perfecta la policía española. Pero a pesar de tener gentes como Roldán, al que lo pusieron los socialistas, y desmoralizar un poco a la policía, esta sigue funcionando. En el caso mexicano no tenemos policía. Y el ejército es la policía. Un ejército muy peculiar, porque el ejército mexicano es uno de los poquísimos en el planeta que no tiene ni remotamente la posibilidad de enfrentar a otro ejército. El grueso de los países sí lo tienen. Centroamérica será chiquitita, pero tiene suficientes conflictos dentro de ella como para que Honduras le tema a sus vecinos y los vecinos a Honduras. Y Guatemala entonces es vista con ciertas reservas, Salvador es vista con ciertas reservas por Honduras, estos dos ven mal a Honduras, Nicaragua ni que se diga, ya tuvo un montón de enemigos desde hace tiempo, y sus ejércitos tienen esa doble función, mantener el orden interno y estar vigilando al externo. Nosotros no, ni modo que tengamos que enfrentar a Estados Unidos, pues eso no tiene ningún sentido. Y tampoco tiene ningún sentido enfrentar a Belice o a Guatemala. Entonces aquí el ejército solo sirve, en realidad el combate que el ejército tiene que dar es contra mexicanos desde hace buen tiempo, pero ahora absolutamente. Entonces una institución que es la policía no funciona, y otra institución que se supone que no está hecha para eso es la que tiene que entrar, hacerle frente a esto, y no hay forma, no se ha dado la fórmula para enfrentarlo. Entonces el sistema ahorita tiene como una característica la inconformidad. La inconformidad ciudadana, que ya vimos en algunos de los cuadros que están aquí, pero encuentren otros bueno, en realidad ella los toma mucho, estas estadísticas del ENCUP, que es, el ENCUP tiene su última encuesta es del 2008, es la encuesta nacional que hace la Secretaría de Gobernación, y en donde el ENCUP y Latinobarómetro, que es el otro, es una institución que tiene su sede en Santiago de Chile y hace encuestas en casi todos los países latinoamericanos. Entonces lo que tiene de bueno Latinobarómetro es que compara, no son todos, pero son 18 países latinoamericanos, entonces están muy bien las comparaciones. Pero bueno, usted diría que es una persona que se interesa mucho, algo, poco, nada en la política. Entonces la mayoría, el 38, dicen que no se interesa, que se interesa poco. El 27 dice que se interesa nada. Entre el que se interesa poco y el que se interesa nada
son 50, 65% de los mexicanos. Y a mí ni me pregunte, yo no quiero saber nada, o muy poquito. Entonces estamos estrenando democracia y un desinterés formidable. ¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos puedan influir en las decisiones del gobierno? Esto también se ocupa, o sea, esta es el gobierno el que lo dice, no yo. Entre los que dicen poco o nada es el 57%. Se consideran, yo como ciudadano no puedo influir, no me interesa la política, no puedo influir en nada. Los que dicen que pueden influir mucho, eso sí está interesante, son 34%. Una tercera parte de los mexicanos dicen que sí pueden influir. Pero el grueso dice, no. Luego ya vimos lo de las instituciones, en cuáles confían, ¿no? En la iglesia, el ejército, las universidades. Hay pues una cultura cívica, una cultura política de desconfianza en lo que uno mismo puede hacer. Se va a votar, pero se tiene, en fin, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde está mi papel como ciudadano? Apenas lo estamos tratando de encontrar. Bueno, entonces este es el sistema político, grosso modo, que tenemos en este momento. Se puede hacer todo el curso en relación a la naturaleza de este sistema, ahorita, y quedarnos todo el semestre en esto. Pero no, nos vamos a empezar a ir a rastrear de dónde viene esta situación que para algunos, y lo tienen también las encuestas, hay un 5% en el ENCUP de 2008 que dice que está muy satisfecho con la democracia mexicana. 5%. Yo diría que es poco. Y el resto... Ahí está, profe. Aquí está. Son dos tipos de encuestas, ¿no? Sí, es el ENCUP y el... Sí. Estos, pues quién sabe quiénes serán. A lo mejor uno de ustedes es uno de los que está ahí en ese 5%. Ahora siempre están insatisfechos. Si uno hiciera la misma pregunta a los Estados Unidos, podría encontrar algo similar. Están todos muy enojados en Estados Unidos. Está el Tea Party, que quiere que Sarah Palin sea su presidenta. Yo no sé qué había Estados Unidos con una presidenta así, pero ojalá lo tengan para que con su pan se lo coman. Pero es un sistema que tiene una economía, bueno, está en problemas, pero un poquito mejor que la nuestra. E insisto, tiene una raíz histórica bien profunda. Le pueden mover el tapete muchas veces, pero los cimientos están muy hondos. Inglaterra, Estados Unidos son de las democracias más bien cimentadas del planeta. Nuestros cimientos son de este tamañito, de 10 años, una cosita así, una lajita apenas. Sobre esa estamos tratando de construir tanto hacia el futuro como ahondar la base cultural, la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es un problema. Es un problema muy difícil de resolver, pero tenemos primero que hacer el diagnóstico, enfrentarnos a él, saber qué es la enfermedad que tenemos ahí. Y ya sabiéndola, conociéndola, puede ser que encontremos caminos para aminorar la mala naturaleza de este sistema político. No creo que lo podamos transformar lo suficiente como para que podamos sentirnos conformes con él, pero por lo menos que no siga esta degradación. Pero déjenme, antes se me habían quedado dos, tenemos todavía las estadísticas y sí, las gráficas esas. Hay una que... ¿Cuál? Que me interesa, la de la educación.
No, síguele. Más. Por ahí anda. No, más. Más, a ver, échele más. No. Más todavía. Es casi, por ahí anda. Sí. Este es otro problema que tiene que afrontar el nuevo sistema y no lo está haciendo. Que está relacionado con la naturaleza del antiguo, que también ya veremos, que es el corporativismo. Esa era la esencia del antiguo sistema, del priista. Entonces, aquí estamos. En estas gráficas que también son de la OCDE, tenemos a los países. En este es nada más de saber leer, su capacidad para leer, ¿no? Entonces, los países que tienen un sistema educativo realmente de excelencia, y en estos dos primeros lugares, que casi son similares, es Corea y Finlandia. Desde luego que es la Corea del Sur, la Corea del Norte, a lo mejor también, ¿quién quita? No tengo idea, pero es el ideal en donde el grueso de los estudiantes son excelentes a la hora de pasar las pruebas de lectura. Y luego está la otra, que es la de ahí está otra muy cerquita, la de matemáticas. Esto es, bueno, matemáticas. Sin matemáticas el mundo actual no tiene, no hay posibilidades de manejarlo, de dominarlo y de ser parte de él. Y aquí nada más se cambian los lugares. Aquí es Finlandia la primera. Finlandia es una cosa de este tamaño. Alguien puede decir, bueno, pues como está tan frío no tiene otra cosa que hacer más que estudiar. Aquí está realmente, tiene una naturaleza dura. Renos, lapones, rusos juntos, imagínense, todas las cosas. Y qué bueno que me acordé de eso para apagarlo. Mi Nokia. Entonces, Nokia es capaz de tener una de las empresas. Son unos cuantos finlandeses, el país chiquito, son unos cuantos. Y sin embargo tienen esta empresa que le da la vuelta al mundo. ¿Por qué? Por su sistema de educación. Es decir, el capital humano, la inversión en capital humano es realmente impresionante. Son eficaces al grado extremo. En un tiempo, esta sociedad, su máquina económica, la economía de la colonia, estaba asentada en la producción y exportación de plata. Eso era lo básico, la plata, que en buena medida hizo que hubiera los medios de intercambio necesarios para que la revolución industrial no fuera frenada, y la plata mexicana se usó en todo el mundo como medio de intercambio. La minería y luego el petróleo son ese tipo de actividades de explotación de recursos naturales. En particular el petróleo es un recurso natural muy, por un lado, muy estratégico, por otro lado que se acaba mucho más rápido que los otros, el otro tipo de minerales. Pero ya no tenemos esas posibilidades. En el siglo XXI nuestra única fórmula para salir de donde estamos, de la mediocridad material en la que vive México, es una educación de excelencia. Y todo el tiempo que nos tardemos en lograrla es un tiempo perdido fantástico. Pero el sistema político mexicano ha reciclado sus bases corporativas. Y una de las grandes corporaciones
es el Sindicato de Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigido por la maestra. Cuando se dice la maestra, aquí es como la embajada, la maestra, no es que una maestra. Este es un problema de enormes consecuencias y de mucho fondo. Unas de las partes del antiguo sistema que se quedaron, no solamente son esos estados dominados por el priismo, sino una de las grandes bases del priismo, que eran los sindicatos corporativos. Dos de ellos se han quedado como pilares del nuevo sistema: los trabajadores de la educación, los maestros, y el sindicato petrolero. Y la consecuencia es esta: una educación de pésima calidad. Entonces, si no, ¿dónde anda México aquí? Aquí se ve los que sí son buenos, es apenas una puntita, los que sí saben. ¿Es de la OCDE otra vez o son más Sí, países? las dos son de la OCDE, sí. Es que no se ve. Aquí están pues los que la mayoría de los alumnos nomás no dan pie con bola en matemáticas. Y ahí están los que dan, hijo, aquí se ve, qué manera de dominar las matemáticas de sus alumnos. Este es el capital que les va a dar para los siguientes 20, 30, 40 años. Cuando no hay ese material en Estados Unidos, ellos lo importan, tienen la capacidad de importarlo. Silicon Valley tiene un montón de asiáticos trabajando ahí porque no les da suficiente con los ingenieros que producen las universidades norteamericanas. Entonces, alguien puede sustituir las fallas de su sistema educativo importando, pero es muy difícil que nosotros lo hagamos. No tenemos producción interna y tenemos pocos recursos para hacer la importación de este capital humano que necesitamos. Entonces aquí está otro elemento para ponerles como la réplica hoy, en el 2010, de eso que Andrés Molina Enríquez escribió hace poquito más de un siglo, que es un libro clásico muy difícil porque no es nada atractivo de leer, pero es Los Grandes Problemas Nacionales, los que puso en vísperas de que el porfiriato se viniera abajo. Él sacó su libro, en donde algunos de los problemas estos están ya ahí. Desde entonces vienen algunos de esos problemas, no todos. Bueno, el otro punto que les quería poner antes de entrar a la discusión está en el libro de Rogelio Hernández, que es un profesor de este centro, que lo tienen ustedes en su bibliografía y que creo que alguien lo va a tener que presentar. ¿Alguien lo va a tener que presentar, el de Rogelio Hernández? Ah, usted, bueno. Es el tema de los gobernadores. Y el tema de los... póngale el de la corrupción. El Sí. tema de... ¿Qué asociación de ideas? No, el otro, por ahí andaba el de la corrupción. El poder que se perdió en la presidencia se está asentando en dos grandes áreas. En la de los poderes fácticos, ahora ya todo el mundo sabe que son los poderes fácticos, Azcárraga, Slim, etcétera, que nadie los eligió, pero que tienen una capacidad de tomar decisiones políticas fantásticas, y en los gobernadores. Los gobernadores en buena medida están asentados en sistemas donde no es posible exigirles cuentas, donde la transparencia no existe, donde el gobernador todavía domina su legislatura, domina su poder judicial, domina su instituto estatal electoral, y es en parte una réplica de lo antiguo. Es un microsistema que se parece mucho al anterior. Entonces, los gobernadores son que no eran nadie en el pasado, eran simplemente encargados de la tranquilidad de sus estados, tenían muy pocos recursos económicos,
y estaban totalmente disciplinados ante el presidente. Si el presidente decía que se fueran, se iban. Y hay una estadística, o se puede hacer, si no la hay, se puede hacer una estadística de desaparición de gobiernos en los estados. Desde que empezó el antiguo régimen de la revolución, la desaparición de poderes era así, una y otra vez. El presidente pedía al Congreso que desapareciera el poder de tal estado y desaparecía. No había nada que pudiera defender a un gobernador. Ahora es más fácil que desaparezca el presidente que desaparezca un gobernador. Esos tienen una fuerza que no tenían antes. Es un elemento realmente novedoso. Pero se parece mucho al siglo XIX. En el siglo XIX, en el 1850, 1860, ¿dónde estaba el poder en México? No estaba en la presidencia. Los presidentes ni se conocían siquiera. A ver, ¿quién de ustedes puede decirme quién era el presidente Lombardini? Nadie. Yo creo que ni él podía decirlo. No tenían fuerza. La fuerza estaba en las regiones, en los caciques de las regiones, en los gobernadores, que a la vez eran caciques, y en otros cacicazgos más pequeñitos, pero durísimos. Hay algo de eso otra vez. No en la anarquía del siglo XIX, eso está más controladito, pero están distribuyéndose los ingresos del gobierno federal a los gobernadores como no se hizo nunca en el siglo XX, es ahora. Entonces, otro punto interesante. Y lo de la corrupción. Espérenme con las preguntas. Ahorita es la primera pregunta ahorita que empecemos. Bueno, aquí está, pues ya no se ve, pero aquí está un poco la interpretación de... Ah, sí se ve, ándele. Éramos nosotros los que... Entonces aquí está la interpretación de los colores. ¿Y el de allá arriba cuál es? ¿Es Chile? No se ve si es Chile. Chile, bueno. Este de hasta acá es el país que tiene más controlada su corrupción. Y tenemos la misma base histórica. Aquí no estamos hablando de Finlandia, ni de Dinamarca, ni de Corea, son muy distintos. Estamos hablando de casi nuestros primos hermanos, la misma familia. ¿Cómo es que los hermanos salieron tan distintos? Chile tiene una estructura institucional muy fuerte y controla su corrupción de la manera que no lo hace ningún otro país latinoamericano. Pero bueno, estos, Uruguay y Costa Rica, lo que me llama la atención sobre todas las cosas son estos dos. ¿Cómo es posible que El Salvador tenga una situación muchísimo mejor que la nuestra? Si El Salvador casi estaba deshecho hace unos años con su guerra civil terrible, esa guerra realmente de destrucción masiva, cuando es el país de las 14 familias cafetaleras. En los 1950, 60 era famosísimo porque era el país de la oligarquía por definición. Un país oligárquico en América del Salvador. 14 familias tienen el control de la producción de lo único que importaba en El Salvador, que es el café, y listo. Y sin embargo ahora, después de una guerra civil que apenas acaba de terminar, y Colombia, que tiene lo mismo que nosotros, el narcotráfico. Y el narcotráfico como la raíz de la corrupción. Pues es lo que yo creía. Pero resulta que está mucho mejor que nosotros. Nosotros nos parecemos a Brasil. Brasil tiene también muchos problemas similares en distribución del ingreso, por ejemplo, es igual, pésima como la nuestra. Pero a diferencia, su economía está creciendo mucho. Su economía está más diversificada. Tiene una relación, no tiene un tratado de libre comercio con hacia los de Estados Unidos, sino que está muy abierto.
Ahora, los de acá, pues sí, esto sí me los explico. Estos de acá abajo. Pero ese es pues otro problema de nuestro sistema político. Bueno, entonces, con esto sí ya le doy redondeo y empezamos con las preguntas o comentarios. No tienen que ser preguntas. Pues yo quisiera saber qué tanta influencia tiene tanto la sociedad como el gobierno de Estados Unidos en estas gráficas que nos presentó. O sea, por ejemplo, ahí en todos los países de Latinoamérica, bueno, obviamente Estados Unidos interviene de alguna manera en todos o en la mayoría. Y bueno, de la sociedad, o sea, también la corrupción está muy relacionada con lo que la sociedad hace, ¿no? Si la sociedad no es corrupta, el gobierno no tiene tantas posibilidades de serlo, ¿o sí? Tiene sentido su pregunta. Yo dejaría a los Estados Unidos de fuera en esto, porque es cierto, la América Latina es toda parte de la zona de influencia norteamericana, pero nosotros somos más. La cercanía geográfica es un elemento imposible de soslayar, pero a los norteamericanos les convendría una América Latina con la corrupción muy acotada, porque es altos grados de corrupción van en contra de una estructura predecible de intercambio comercial. Cuando no saben qué es lo que va a hacer un tribunal en el otro país, porque solo Dios quien lo compre, y se mete la IBM, que también compra tribunales, pero a lo mejor alguien mucho más astuto que la IBM se lo compra, y eso hace muy difícil la planeación a largo plazo de las inversiones, tanto de los de adentro como de los de afuera. Así que para Estados Unidos, idealmente, un mundo sin corrupción sería lo mejor, porque su forma principal de predominio en América Latina es económica, y las transacciones económicas requieren de certidumbre en el largo plazo. Así que yo no veo que tenga mucho que ver eso de el factor norteamericano, que tiene que ver en todo. Eso sí, en todo hay un elemento del factor norteamericano. Pero ellos tienen su legislación contra la corrupción, y de vez en vez se da el caso de que se van ante los tribunales o se ven ante los tribunales norteamericanos empresas que salió a la luz, que compraron a un juez, a una decisión burocrática, porque otra empresa, su competidora, dice: ah, ya te caí, tú le pagaste, y entonces esto lo dirimen en los tribunales norteamericanos, y les ha salido bastante caro a algunas de ellas. Lo mejor, lo más predecible es no tener que ver con la corrupción. Ya tienen una ventaja enorme. ¿Para qué quieren eso y que alguien les pueda mover el tapete vía la corrupción? Entonces yo no lo pondría como... Hay muchas cosas que sí se explican por la influencia norteamericana. Esta no la pondría yo tanto. Ahora, la otra. Si una sociedad es... otra vez volvemos a los conceptos de ciencia social. ¿Y cómo le hace usted para definir una sociedad honrada? ¿Cómo? Dice, si la sociedad es honrada, pues no hay... disminuiría la corrupción. Si la sociedad no lo es, pero ¿cómo podemos medirla? ¿Por qué los chilenos? ¿A poco los chilenos qué? Porque tienen mayor ascendencia alemana o mapuche o algo por el estilo. ¿Cómo le hacemos? Hay un círculo, a mi juicio, un círculo perverso en donde no se sabe qué, la gallina y el huevo, quién fue primero. ¿La sociedad corrupta y su gobierno, o el gobierno que corrompió la sociedad? No lo sé. Dos cosas. Primero, una nota sobre eso. Me da la impresión muchas veces que también es mucho una cuestión de elección social. O sea, si una persona trabaja en una área o tiene un trabajo que no es un trabajo legal, le va a chocar menos que haya corrupción a niveles más altos.
O sea, si yo trabajo en un mercado negro, si yo trabajo en, no sé, desde narco hasta hacer copias de DVDs que bajo de internet y que vendo en la calle, si yo tengo uno de esos trabajos, no me va a chocar, que alguien más alto haga. Luego puedo votar por alguien que sea corrupto, pero esté en una alta instancia. Yo me acuerdo, bueno, yo me acuerdo de muchas conversaciones que tuve. Bueno, yo vengo de Portugal y es un país bastante corrupto también. Y yo hablé con mucha gente que me decía, pues sí, el dirigente es corrupto. Y sí roba, pero roba para nosotros. Eso también. Esa visión, o sea, roba pero salpica. y bueno, es eso. Y otra cosa, me preguntaba, usted dijo antes que había el crecimiento como un origen necesario para la redistribución. ¿De qué crecimiento económico habla? De un crecimiento económico mayor incluso al que teníamos antes, un crecimiento económico del 8-9%, una acumulación de riqueza más o menos rápida, permitiría, entre otras cosas, hay aquí otro punto que no toqué, bueno, hay tantos que no se tocan, el sistema fiscal. El sistema fiscal mexicano es uno de los más débiles del mundo. El fisco capta nada más el 11% del PIB. En Brasil, que tiene una situación semejante a nosotros en muchas cosas, capta el doble. Entonces, un crecimiento económico más o menos rápido no encontraría tanta oposición el aumento en la carga fiscal, porque el pastel va creciendo, pero se necesita un aumento en la carga fiscal, un aumento tanto cuantitativo como cualitativo. Y ese aumento de la carga fiscal es uno de los elementos tradicionales de la redistribución del ingreso. Pero somos de los países que cobran menos impuestos en el mundo. Y uno dice, ¿cómo está eso? Si a mí me cobran un montón, yo pago un montón de impuestos. Pero no es casi nadie paga, ¿no? No, que no paga, yo pago, claro. Sí, Sí, por claro. eso, el porcentaje de mexicanos que pagan Es impuestos en las altas esferas, entonces se ve cuánto es lo que efectivamente paga Bimbo, cuánto es lo que efectivamente paga Telmex, cuánto es lo que efectivamente paga Televisa. Ahí es donde está uno de los grandes problemas. ¿Y cómo se rehace esa estructura? Se necesita un poder político enorme para obligarnos. Y ellos van a decir, pero si la economía está parada, está postrada, ¿no ven? Estamos hacia abajo, ¿cómo van a cobrar más impuestos? Si lo que se necesita es alentar la inversión, y una manera de alentar la inversión es disminuir los impuestos. Si hubiera un crecimiento notable, ese argumento tendría menos peso y serían menos duros estos grandes concentraciones de ingreso cuando se les pida que paguen. Pero ahorita no se han... ¿Desde hace cuándo se está discutiendo la reforma fiscal? Pues desde que ustedes nacieron. La última gran reforma fiscal, si mal no recuerdo, fue de los años 60. No ha habido la posibilidad de una reforma fiscal. Y la reforma fiscal es, no el único, pero es uno de los grandes instrumentos para redistribuir la riqueza. Sí. Yo creo que en México sería muy difícil que los impuestos aumentaran, por lo mismo que estábamos viendo en la clase anterior de la desconfianza que existe hacia el gobierno. Creo que tiene que haber un mínimo de confianza hacia las acciones gubernamentales para que la gente esté dispuesta a participar más de ella y a darle más poder monetario. Hay gentes que no es que estén dispuestos, yo no estoy dispuesto y ni modo, tengo que pagarlo, porque estoy metido en esa red que capta a una parte de los que reciben salarios que están en el mercado formal.
Los que están en el mercado informal, esos no pagan, hay que hacer que paguen. Luego, un tiempo, yo no sé cómo esté exactamente hoy, pero la agricultura no pagaba. Que es que para fomentar la agricultura, que está más muerta que Tutankamón, la agricultura. Entonces, no pagaba la agricultura, no pagan los informales, los del transporte tampoco pagaban. Todos esos acuerdos son priistas. A mí no tengo ninguna escapatoria. Me fiscalizan todo. Si doy una conferencia fuera de aquí, tengo que dar mi recibo. Y si voy a la gasolinera de aquí, pido mi factura para estar, y tengo que pagarle al contador una cosa realmente exorbitante. Si mal no recuerdo, yo le pago como 35,000 o 40,000 pesos al contador al año, porque no entiendo, yo no sé cómo se lleva eso. Es un papel sí papel, sí, me dan un papel y voy a la tele, me dan unos papelitos, me piden otros papelitos y tengo que juntar mis papelitos, y si me pagan un cheque tengo que hacer la copia del cheque, tener una copia Xerox y decirles de qué vino, y tener dos chequeras, una chequera que es para pagar estas cosas y otra la normal. Bueno, estoy hasta acá de papeles. Entonces, si a todos le hicieran lo mismo, no importa lo que yo pensara. Si yo no quiero pagar impuestos porque son unos rateros desde aquí, los pago, porque no hay forma. Pero el grueso no está como yo, está en una economía extraordinariamente alta, y eso es eso de los regímenes especiales. Eso es la gran. Pues paga esos impuestos y luego te los regreso. Y al final es una falta de solidaridad. A nadie le gusta. No me disgusta pagar impuestos personalmente. Si no tuviera tanto papeleo, está bien. ¿Qué pago ahora? El 28, no sé cuánto, 30%, no sé, de los ingresos, que es bastante. Pero si uno ve que el PIB en total nada más el 11% va a dar al erario, que luego el erario no le alcanza. El seguro popular, ¿de dónde se paga? Entonces viene el petróleo. El petróleo es una riqueza natural que debería de ser vigiladísima y guardadísima. Se gasta en el pago de la burocracia. Y una buena parte, un 40% de los ingresos del gobierno federal, de los egresos del gobierno federal, vienen del petróleo. Se va a acabar, se está acabando. Pero esa es la manera de no cobrarle a los que se podría cobrar hasta abajo y hasta arriba, porque traen problemas políticos. Eso sí, traen problemas políticos, no personas como yo, los de abajo y los de arriba. Ahora, esto de la desconfianza hace que los de abajo tengan una... bueno, pero esto va lejísimo, y luego no voy a acabar, pero hay un tema que podría ser también todo un curso, de cómo se defiende el mexicano normal, común y corriente desde la época colonial de sus autoridades. Es no cumpliendo con la ley, decir sí, pero no. Sí, señor, lo que usted diga, esa es la autoridad, sí. Ahora, no lo cumplo. Hago todo lo posible por no cumplirlo, porque estoy legítimamente defendiendo un derecho que no está en la Constitución, sino un derecho mayor, un derecho casi natural. Frente a una situación de explotación, yo lo que tengo que hacer es sabotearla. Ahora, no me voy a enfrentar a ella abiertamente porque me va muy mal. Las rebeliones en México son muchas, pero son muchísimo menos de las que, dada la estructura social, merecería este país. La mayoría no se rebela, simplemente no cumple. Entonces le digo a la persona que está, antes yo arreglaba mi jardín, pero ya a la edad y condiciones ya tengo muchas cosas que hacer, entonces pido a alguien que vaya a hacerme el jardín. Y me dice, yo estoy en contra de que combatan la piratería. Estos zapatos que me compré son muy baratos y me costaron tanto, son piratas. Si los quitan, que me digan entonces
¿cómo va a ser mi ingreso para que yo compre zapatos que no son piratas y que van a costar el doble? Que me digan de dónde saco yo ese ingreso. En tanto yo gane poco y la situación siga como está, yo voy a comprar cosas piratas. Y no me importa lo que digan en la televisión y que, ay papá, qué vergüenza comprar. No hay vergüenza. Entonces hay toda una teoría, es una teoría, una teoría de la resistencia. Las formas de resistencia populares no violentas vienen desde hace mucho y hay, sobre todo en la literatura sociológica e histórica europea, hay muy buenos trabajos. Los campesinos que resisten no se rebelan, otros sí se rebelan, lo pagan la horca, los decapitan, los matan, etc. Pero otros simplemente no hacen caso en la medida en que puedan salirse con la suya. En un país donde el 95% de los delitos no pasa nada, estadísticamente todos deberíamos ser delincuentes. Nos convendría, no nos agarran. Es una sociedad que si no es más delincuente, en parte es porque tiene elementos de honradez sustantiva. Porque cualquier cálculo racional, si nada más agarran al 5%, tengo 95% de posibilidades de sacarme la lotería. Por ejemplo, pues juego lotería. Tengo 95% de robar algo y que no me caigan, o que no me hagan nada, pues lo robo. Tengo 95% de que si asesino a alguien, no llegue yo a la cárcel, pues lo asesino. Entonces, esto sería un infierno si todos se actuaran racionalmente en función de las posibilidades de represión. Entonces, cuando hay pocas posibilidades, además, entonces las formas de resistencia son muy comunes. El comercio ambulante está prohibido aquí, ¿sí? Qué bueno. Entonces, hacen los toreros, van, ponen sus cosas y salen y van y vienen, y el comercio, el mercado negro, la economía informal, es la única que da empleos ahora. Pero hay toda una teoría de cómo resisten sin violencia a la autoridad. Entonces, aquí hay un elemento de cultura cívica. Si yo estoy convencido de que mi gobierno es legítimo, de que usan más o menos bien los dineros, es mucho más fácil, tiene razón, es mucho más fácil ir introduciendo a toda esa masa de economía informal a la formalidad. Y si la economía creciera, si vamos al 7, al 8%, también, pero si está estancada, ¿yo cómo voy a dejar de ser informal y pagar impuestos? Se pagan impuestos, que es todo lo distorsionado, porque entonces llega la mafia que controla esa zona y le dice el dinerito. En Reynosa eso ya es el caos, ahí sí ya no hay gobierno. Si se pone en duda que si hay estado fallido o no en México, hay zonas en donde ya no hay estado. Y en Reynosa, me decía esta persona, yo tenía mi puestecito economía informal de ropa, sobre todo jeans y camisetas y eso, ponía yo mis sábanas y mis pantalones y todo. Llegó un señor y me dice, vas a tener que pagarme. Todos me están pagando. Y le dio un boletito con un sellito de que ya había pagado. Dijo, pero es como el 10% lo que me está cobrando. Entonces se fue a su casa y desde su casa hizo siguió vendiendo en su casa. Llegó el mismo señor. No te vi en el mercado, pero sigues vendiendo. ¿Dónde está tu papelito? Entonces él ya está en el DF. Se vino porque sí pagan impuestos, nada más que no al gobierno. Pagan el impuesto al crimen organizado que controla por la fuerza una zona que el Estado ya abandonó. Había otro
Bueno, cambiando un poco de tema, yo quisiera quizás cuestionar un poco la tesis sobre que el proceso electoral en el 2000 fue realmente democrático. Partiendo un poco de la idea que mencionaba sobre el concepto de Schumpeter sobre la democracia, que solo existe cuando se enfrentan dos proyectos realmente o más, alternativos. dos o más. Bueno, en el 2000 realmente los que se enfrentaron, sabemos, fue bueno, el encabezado por el PRI y el encabezado por la coalición del PAN, ¿no? Bueno, la coalición también del PRI. Pero, bueno, más allá de las cifras, de los números, que sí muestran quizás una transición democrática, no se puede decir quizás que los dos modelos que se enfrentaron realmente al final eran alternativos, opuestos, y además el modelo que triunfó se puede decir que estaba articulado, que era un proyecto bien pensado, porque bueno, sabemos que fue una simbiosis de muchas fuerzas políticas, ¿no? Sí. Que al final se unieron. Sí. Entonces, sí, la gente quizás votó por este proyecto, pero votó por un proyecto que no estaba articulado. Entonces, yo pienso que quizás a la larga sí existe una transición pactada, años después, cuando pues se pacta otra vez con el antiguo régimen y se sigue el modelo que ya se había establecido años atrás, ¿no? No sé si se puede cuestionar desde ese punto de vista. También es una posibilidad, y ahí nos volvemos a enfrentar al problema de la definición, en este caso de Schumpeter, cuando dice que son modelos, son proyectos o programas, no sé si dice programas o proyectos, ya no me acuerdo, sustantivamente diferentes. Entonces, ¿qué es sustantivo? Alguien puede alegarle que era sustantivo en la coyuntura mexicana de un partido de 71 años en el poder, simplemente el ofrecer a otro partido era sustantivamente diferente. Usted puede alegar no, porque detrás de ese cambio había un mismo modelo económico, era igualito. Se decía en aquel entonces, el término cambio se usó mucho, ¿no? Era la bandera del cambio. Que el nuevo modelo por el que se votó iba a acabar con la corrupción, lo dijo un montón de veces. En cuanto se salga, saquemos al PRI de los pinos, la corrupción se va a disminuir. Cuando esta corrupción disminuya, el crecimiento económico, porque se tendrán más seguridades, va a aumentar. Entonces sí, podía uno haber, en cierto sentido, imaginado que las promesas vagas de cambio, si uno las imaginaba en función de los deseos más que de la realidad, podían apuntar hacia un cambio sustantivo dentro del mismo modelo capitalista, neoliberal, etc. Prometía este México ordenado, institucionalizado y con crecimiento económico. Lo dijo muchas veces, la promesa del crecimiento económico, pero en serio, sustantivo. Ahora, tiene la democracia representativa electoral esa gran desventaja cuando se trata de sistemas presidenciales. Probablemente en los parlamentarios sea un poquito distinto, pero aquí son un sexenio, y si ese programa no se cumplió, no hay forma de terminarlo a mediados del sexenio. Entonces usted puede decir, o alguien le puede decir a usted, si implícito estaba un gran cambio y se votó por el programa de un gran cambio, y entonces sí corresponde a Schumpeter. No se hizo, falló, y falló en grande, pero en principio en el 2000 sí se presentaron ante el votante racional, el que llegó a las urnas, sí se presentaba como una horqueta bien clara. Usted dice, pues si no fue, pero no es un poquito al toro pasado. Y ese problema, si fuera un sistema parlamentario y pierde un voto de confianza, al segundo año, pues tiene que volver a hacerse elecciones, pero como es sexenio, es uno de los problemas del sexenio, porque esto era cuatrienio en el origen. Luego don Porfirio lo hizo sexenio al entrar el siglo XX,
Luego la revolución lo volvió a hacer cuatrienio, pero luego a partir de 1928 se volvió a hacer sexenio. La idea de un periodo tan prolongado, en que ahí sí tejones porque no hay liebres, ya salió y hasta que o la muerte nos lo quite o los 6 años, no hay forma. Por eso se está discutiendo ahora la revocación del mandato, que ha de ser un problemón. ¿Cómo se le hace para revocar el mandato? Pero en fin, 6 años antes, en el antiguo sistema, era muy racional, porque si no había más que un partido y todo estaba bajo control, ¿para qué hacer elecciones cada 4 años? Era un gasto de dinero, de energía. Pues, total, ya sabemos cómo va a ser esto, pues dejémoslo 6. Antes no lo hicieron de 8, pero ahora es muy disfuncional. Tendríamos que volver al cuatrienio. Yo quería extender la crítica a la democracia que tenemos, o más bien ponerla en duda o en tela de juicio, y un poco tomando también la tesis legal sobre la igualdad política. ¿Qué tanta democracia puede haber si no hay una oportunidad igual o equitativa entre los ciudadanos de poder influir en las decisiones del Estado? O sea, decir que poco importa el poder votar si realmente no se va a respetar lo que tú quieres que se haga para lo que quieres que tu gobierno haga para ti. Bueno, pero eso no es un problema nada más nuestro, es un problema en el funcionamiento de la democracia real, en prácticamente todos los sistemas. Algunos tienen mejores fórmulas para obligar al senador, o al diputado, o al gobernador, al presidente municipal a cumplir con su proyecto, pero siempre es un poco cuesta arriba. Supongo yo que hasta en Finlandia o en Dinamarca, si el alcalde no cumple, ¿cómo lo obliga a uno? Con manifestaciones. La sociedad siempre tiene que ir un poco en el sentido del salmón a contracorriente. La cantidad de energía que se le pide a la sociedad para que pueda forzar un cambio porque no le cumplieron es enorme. El gobernante, una vez electo, tiene la ventaja de la inercia y de la institucionalidad. A mí me eligieron aquí, y si no les gusta a unos cuantos o a una parte, y siempre habrá malcontentos, etc., yo tengo otra parte que me apoya, aquí está la ley, y sigo por este camino. Hasta que venga la siguiente elección, entonces puede ser que vuelva a ponerse en tela de juicio si vamos por buen camino, por mal camino, y la sociedad vuelve a presentarse en las urnas. Este problema en realidad se lo imaginó muy bien Rousseau. Rousseau dice: no es posible delegar la soberanía. La responsabilidad como ciudadano será siempre de uno y nadie la puede delegar porque se distorsiona. Y cuando se va a Suiza, dice uno: bueno, pues con razón, si esto es una cajita de chocolates, es una cosa así chiquitita, y entonces sí es posible el tipo de democracia a la ateniense, en que se reúnen todos en la plaza pública y a mano alzada, y si no está cumpliendo, la soberanía le revoca el mandato en cualquier momento. Ahora está, aún en el caso de Rousseau, ¿quién va a convocar a que se reúnan los ciudadanos? Y como si los ciudadanos no tuvieran otra cosa que hacer, la pérdida de tiempo. Pero eso es teoría. En la práctica todas las democracias son representativas y distorsionan. Todas distorsionan. Ahora, hay un sentido común que dice: bueno, este distorsionó de aquí a acá, pero este distorsionó así. Es el rango en el que se está... es tolerable. El gobernante siempre apuesta a que le es más difícil al opositor obligarlo a cambiar que a él seguir por la ruta que se trazó. Esa es una apuesta en donde gana más de la mitad de las veces, y en México muchísimo más. Ya veremos
ya en la siguiente clase pasamos a verlo, ya el principio de este largo proceso. Ahora se pueden hacer manifestaciones, demasiadas a veces, que nos impiden llegar a tiempo, que hacer la ciudad un caos, etc. En el antiguo sistema, las manifestaciones, esa era una de las características. Nadie se movilizaba si no había permiso de movilización. Y cuando raras veces ocurría la movilización independiente desde las bases de la sociedad, había dos maneras. Una, la cooptación, que es lo que prefería el sistema. A ver, ¿quién es el líder aquí en esta colonia que está jorobando? Usted, mire, hay un trabajo aquí en la delegación, o se lo vamos a crear, tiene usted ayudantes, estos tres, y nada más que ya no me está fastidiando con que vamos a hacer esto en el mercado, o estas señoras van a hacer aquello. Me las organiza usted para apoyar a la CNOP. Ah, insiste usted en la movilización a pesar de que ya le hicimos la oferta. Ahí sí servía la policía. La policía servía para eso. La policía sirve para desmovilizar. Ahora, esa es una de las cosas, una de las ventajas. Sí se pueden hacer manifestaciones y tomar decisiones de fondo y volcarlas. Bueno, el desafuero de Andrés Manuel es una decisión que se tomó en el Congreso. La soberanía nacional, toda su representación, dijo desafuero. Porque esa callecita que va a dar al hospital, no sabe usted qué cosa, en qué se metió. Esa callecita no debió usted haberla hecho. Pero si ya no la detuve, pero la maquinaria sigue allí. Eso es un desacato terrible. Nunca se había visto en este país. Así que, desaforado. Y viene esa manifestación, bueno, pensándolo bien, creo que sí está usted desaforado, pero como no hay castigo para el desafuero, entonces siga usted donde está y nos quedamos como si no hubiera pasado nada. Eso en el antiguo sistema no hubiera ocurrido ni de chiste. En primer lugar, no lo hubieran desaforado porque ni lo hubiera llegado, pero en el caso de que hubiera llegado, había maneras de quitarlos. Entonces, en esta situación democrática peculiar que tenemos, sí hay manera, pero cuesta muchísimo y son nada más unas cuantas decisiones. Que vamos a concesionar la explotación del petróleo en aguas profundas porque hay un tesorito, el tesorito, ya está el tesoritito, a ver el tesorito, y vamos a concesionar a British Petroleum, a ver, porque era una de las, British Petroleum era una de las, estaba, y ahí sí no me lo cuentan, yo vi a uno de los del lobby que me mandó a Inglaterra, como se supone que yo conocía la historia del petróleo, pues vino a ver cómo estaba la cosa. Tenían un lobby y ya estaba más o menos claro por dónde iba a ir la oferta, y la movilización hizo que no se diera y el tesorito sigue allí. Ya vemos, después nos salió que el tesorito se puede salir solito y eso hace que las cosas se conviertan en un desastre, pero bueno.